En el marco de las asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje de la fisiología, vamos a revisar el día de hoy algunas generalidades de la fisiología renal. Recordaremos que tenemos dos tipos de nefronas. Nefronas corticales, que son pequeñas, y nefronas yuxtamedulares, que son largas. La mayor proporción de nefronas que poseemos son nefronas corticales. Básicamente la proporción es de 8:1 o 7:1. En estas nefronas reconoceremos el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente de grasa de Henle, la rama ascendente, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Recordemos que ambos tipos de nefrona tienen un sistema de capilares peritubulares, cuyo nombre es propiamente capilar peritubular si estamos hablando de una nefrona cortical y que denominamos vasos rectos si estamos hablando de una nefrona yuxtamedular. De acuerdo al gasto cardíaco, al riñón ingresa aproximadamente el 20-25% del gasto cardíaco. De todo ese plasma que le llega a los riñones, solamente el 20% es filtrado, es decir, abandona el capilar para ingresar al espacio de Bowman. El 80% de la sangre del plasma continúa su trayecto hacia los capilares peritubulares o vasos rectos. La cantidad de sangre que le llega a los riñones se denomina flujo sanguíneo renal. Pero dado que solo es el plasma el que se filtra, debemos, mediante el hematocrito, determinar solo el flujo plasmático renal. Y de ese flujo plasmático renal dijimos que el 20% es el que sí se podía filtrar. Ese 20% se denomina tasa de filtración glomerular. Algunos otros libros, como el de las imágenes que les presentaremos, le denominan índice de filtración glomerular. Es posible establecer una relación entre la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Esa relación se conoce como fracción de filtración o cociente de filtración y resulta matemáticamente de dividir la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Dijimos que el resultado de este cociente es de aproximadamente 20%. Si lo presentamos como fracción, sería solamente de 0.2. Recordemos que la membrana de filtración de los capilares glomerulares son capilares fenestrados, es decir, tienen pequeños orificios, tienen hendiduras. Y hay elementos que evitan que cualquier molécula pueda atravesar de esas hendiduras. La primera es el tamaño y la segunda
es la presencia de la membrana basal. Recordemos que esa membrana basal tendrá cargas negativas, por lo que todos los aniones grandes, aniones voluminosos, van a ser difícilmente filtrables. ¿Como quiénes? Como las proteínas. Es decir, la albúmina difícilmente va a poder ser filtrada. En cambio, solutos pequeños, cargados positivamente o sin carga, se van a poder filtrar con relativa facilidad. El primer proceso del que vamos a hablar es la filtración. La filtración está determinada por las fuerzas de Starling. Recordarán que tenemos 4 fuerzas de Starling, 2 presiones hidrostáticas y 2 presiones coloidosmóticas. Tendremos la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática del espacio de Bowman, la presión coloidosmótica u oncótica del capilar y la presión oncótica o coloidosmótica del espacio de Bowman. Dado que mencionamos que las proteínas prácticamente no se filtran, en condiciones normales la presión coloidosmótica del espacio de Bowman tiende a 0, por lo que la podemos despreciar. Ahora, de las 3 presiones restantes, debemos recordar cuáles están a favor y cuáles en contra de la filtración. Estarán a favor de la filtración la presión hidrostática del capilar, porque permite que el líquido salga del capilar hacia afuera. Por el contrario, la presión hidrostática del espacio de Bowman estará en contra o bloqueando la filtración, y de la misma forma la presión coloidosmótica del capilar, la que está determinada por las proteínas que son osmóticamente activas y que no pueden abandonar el capilar, esas van a permitir contribuir a bloquear la filtración, es decir, es una fuerza que está en contra de la filtración. Para predecir qué tan intensa es la filtración, debemos calcular la fuerza o presión neta de filtración. ¿Cómo lo hacemos? En la imagen nos dice que tenemos que considerar lo que está a favor de la filtración, que en este caso es la presión hidrostática, que nosotros vamos a denotar como presión hidrostática del capilar, y le tenemos que restar lo que está en contra de la filtración, es decir, la oncótica del capilar y la hidrostática del espacio de Bowman. Si le damos números, la presión hidrostática del capilar es de aproximadamente 55 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica del capilar es de 30 milímetros de mercurio y la presión hidrostática del espacio de Bowman es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Si realizamos la operación tendremos un valor de 10 milímetros de mercurio positivos, lo que me indica que la fuerza resultante apunta a favor de la filtración. Por lo tanto, en el capilar glomerular se va a filtrar líquido que va a pasar al espacio de Bowman. Esta filtración, que ya habíamos dicho que se denomina tasa de filtración glomerular o índice de filtración glomerular, que al día es de aproximadamente 120 mililitros por minuto y que al día representa una cantidad de casi 180 litros día, esta tasa de filtración glomerular va a depender de 2 cosas: del coeficiente de filtración, es decir, de qué tanto se filtró de acuerdo al plasma que tenían, y de la presión neta de filtración, que principalmente estará determinada por
la presión hidrostática del capilar, aunque en algunas condiciones, por ejemplo en la presencia de alguna piedra, algún lito, la presión hidrostática del espacio de Bowman aumenta y alteraciones en la cantidad de albúmina sérica alterarán la presión coloidosmótica del capilar. En condiciones fisiológicas, la variable que principalmente se modula es la presión hidrostática del capilar. Esta tasa de filtración glomerular o índice de filtración glomerular, que habíamos dicho que estaba alrededor de los 180 litros día, se mantiene prácticamente constante durante un rango bastante amplio de presión arterial media. Es decir, la tasa de filtración glomerular se mantiene constante desde 80 hasta 180 milímetros de mercurio. Por encima de este valor de presión arterial media, la tasa de filtración glomerular aumenta y por debajo de 80 milímetros de mercurio, la tasa de filtración disminuye. Es importante que ustedes predigan qué es lo que le pasará a la tasa de filtración glomerular, al flujo plasmático renal y a la fracción de filtración cuando ocurren cambios en el diámetro de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Vamos a comenzar con algunos ejemplos. Voy a escribir de este lado tasa de filtración glomerular, flujo plasmático renal y fracción de filtración, que recordaremos es la división de la tasa de filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. Veamos la imagen D. ¿Qué ocurre si de la normalidad yo realizo una vasoconstricción de la arteriola aferente? Vasoconstricción de la arteriola aferente. Tengo que recordar de hemodinamia que el flujo era inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia. Es decir, si el radio disminuye, aquí no era flujo, era resistencia. Si el radio disminuye, la resistencia aumenta. O también lo podemos observar de la otra forma. Flujo es proporcional al radio a la cuarta potencia. Si el radio aumenta, el flujo aumenta. Si el radio disminuye, el flujo disminuye. En este caso, si es vasoconstricción, el radio disminuye y por lo tanto la resistencia aumenta. Aquí tenemos resistencia aumentada. Por otro lado, si el radio disminuye, el flujo disminuye. ¿Qué flujo? Pues el flujo plasmático renal. ¿Qué le pasó? Disminuyó. Si yo obtengo con una vasoconstricción una disminución del flujo plasmático renal, ¿qué le va a pasar a la tasa de filtración glomerular? Pues el hecho de permitir que menor cantidad de sangre esté pasando y tener un cambio de luz, de diámetro del vaso, va a permitir una caída en la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Qué presión? La presión hidrostática. Entonces la presión hidrostática del capilar va a disminuir y como eso determina principalmente la tasa de filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular disminuye.
Si en la fracción de filtración ambos componentes disminuyen, la fracción de filtración se va a mantener prácticamente constante. Por otro lado, si lo que estoy observando es una vasoconstricción, pero de la arteriola eferente, lo que estoy ocasionando es, al ser vasoconstricción, disminuye el radio, aumenta la resistencia. Pero también si disminuye el radio, disminuye el flujo. ¿Qué flujo? El flujo plasmático renal. Eso no cambió. No importó si fue de la aferente o de la eferente. El hecho de tener un aumento en la resistencia condiciona un menor flujo plasmático renal. Ahora, antes de la arteriola eferente, es decir, al capilar glomerular, le está llegando sangre con normalidad, pero esta sangre encuentra dificultad para abandonar este capilar, por lo tanto es como si aquí se almacenara la sangre, y esto va a provocar que en el capilar glomerular la presión hidrostática se encuentre aumentada. Por lo tanto, la tasa de filtración aumentará. Si yo tengo una vasoconstricción de la arteriola eferente, tendré un aumento en la tasa de filtración glomerular, pero un descenso en el flujo plasmático renal. Y esto condiciona que la fracción de filtración aumente. Es decir, si tengo una vasoconstricción arteriolar eferente, yo voy a filtrar más del 20% del plasma que le está llegando. ¿Qué ocurriría con una vasodilatación? Cuando ocurre una vasodilatación, lo primero que modifico es el radio. ¿Qué le hago al radio? Aumenta. Y la resistencia disminuye. Cuando aumenta el radio, aumenta el flujo. Por lo tanto, frente a una vasodilatación, el flujo plasmático renal aumenta. Y si se dan cuenta, está llegando una mayor cantidad de sangre que la que puede abandonar. Esto se parece a este esquema, ¿no? Por lo tanto, la presión hidrostática del capilar aumenta un poco. Y si aumenta, aumenta la tasa de filtración glomerular. Si aumentamos la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal, la fracción de filtración se mantiene prácticamente constante. Es decir, seguiremos filtrando el 20%. Hemos comentado que la tasa de filtración glomerular se mantiene prácticamente constante durante un buen rango de presiones arteriales medias. Uno de los mecanismos por el cual se logra esta regulación de la tasa de filtración glomerular es la retroalimentación yuxtaglomerular. Para poder entender esta retroalimentación, debemos hablar del aparato yuxtaglomerular, el cual consta de la mácula densa, que son un grupo de células que se encuentran en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, prácticamente al final de la misma, al principio del túbulo distal, que se encuentra en íntimo contacto con un grupo de células que se encuentran en la arteriola aferente, que son las células granulares. Esta comunicación estrecha, como podrá notarlo en la figura de la izquierda, aproxima el flujo tubular de la porción distal
con lo que sucede a nivel del glomérulo. Esta comunicación, este grupo de células que están estrechamente relacionadas, a esto se le denomina aparato yuxtaglomerular. Una de las funciones de las células granulares es la secreción de renina. Y una de las funciones de las células de la mácula densa es censar la cantidad de sodio y de cloruro que se encuentra en el filtrado tubular. La retroalimentación túbulo-glomerular es la que nos va a permitir mantener la tasa de filtración glomerular básicamente constante. En este caso vamos a ejemplificar donde hay un aumento en la presión arterial media. Este aumento en la presión arterial media va a provocar un incremento en la presión hidrostática del capilar. Por lo tanto, aumentará la tasa de filtración glomerular. Este aumento de la tasa de filtración glomerular tendrá como consecuencia que se está filtrando una mayor cantidad de sodio y una mayor cantidad de cloruro. Y ese sodio y cloruro aumentan la concentración de sí mismos en el líquido tubular. Cuando se detecta este excedente de sodio y cloruro por las células de la mácula densa, las células de la mácula densa van a liberar una sustancia como la adenosina que va a bloquear la producción de renina por parte de las células granulares, y además esta sustancia adenosina tiene propiedades vasoactivas tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente. La adenosina liberada va a provocar constricción de la arteriola aferente y una ligera dilatación de la arteriola eferente. Por lo tanto, lo primero que se va a observar es un aumento en la resistencia global. Por lo tanto, el flujo plasmático renal disminuye, y si disminuye el flujo plasmático renal, va a disminuir la cantidad de sangre en el glomérulo. Dado que tenemos una ligera vasodilatación de la arteriola eferente, la sangre que está llegando a los capilares glomerulares tiende a abandonarla con facilidad. Por lo tanto, la presión hidrostática del glomérulo, debido a esta vasodilatación y a la vasoconstricción arteriolar aferente, disminuye. Como consecuencia de esa disminución, disminuye la tasa de filtración glomerular, regresándola a la normalidad. Por otra parte, si tenemos una disminución de la presión arterial media, esto va a provocar que disminuya la presión hidrostática del capilar y que disminuya la tasa de filtración glomerular. Si disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye la concentración de sodio y de cloruro filtrados. La mácula densa sensa que hay un defecto con una disminución del sodio filtrado y del cloruro y responderá liberando renina, una molécula que activará las células granulares para liberar renina. Y la renina podrá continuar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y recordemos que la angiotensina 2 tiene propiedades vasoactivas. ¿Qué es lo que va a provocar? Vasoconstricciones. Pero la vasoconstricción que voy a observar
va a ser principalmente de la arteriola eferente. Y dado que al mismo tiempo se producirá prostaglandina E2, la arteriola aferente va a estar protegida de esta vasoconstricción. Entonces, el sitio más sensible de la angiotensina es la arteriola eferente, porque expresa mayor cantidad de receptores y porque en la arteriola aferente se presenta un efecto protector por la prostaglandina E2. Como consecuencia de el aumento en la resistencia a la arteriola eferente, la presión hidrostática del capilar glomerular aumenta. Y esto va a permitir que la tasa de filtración glomerular aumente. Y de esta forma ya logramos compensar o revertir el efecto inicial. Recuerden que este fenómeno se denomina retroalimentación túbulo-glomerular. En esta tablita se presumen algunas sustancias vasoactivas y sus efectos sobre el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y el coeficiente de filtración o fracción de filtración. Hacemos ahora los siguientes eventos, que son las reabsorciones y secreciones de algunas otras sustancias. Y aquí es importante recordar que la eliminación de una sustancia en la orina se le denomina excreción. Y esa excreción la podemos ver como una relación matemática. Esa excreción va a ser igual a la filtración, es decir, lo que abandonó el plasma y ahora está en el líquido tubular, más la secreción, es decir, es lo mismo, abandonó el plasma e ingresó a la luz tubular, pero a lo largo de los túbulos peritubulares o en algún sitio diferente del capilar glomerular. Es la misma dirección del plasma hacia el líquido tubular. Menos la reabsorción. La reabsorción es un movimiento de un soluto de una sustancia del líquido tubular hacia el plasma. Primero al intersticio, después hacia el plasma. Entonces, la excreción de una sustancia depende de estas relaciones. Está a favor de la excreción la filtración y la secreción y se opone la reabsorción. Entonces ya hablamos de la filtración, veamos ahora secreciones y reabsorciones de diferentes sustancias. En esta imagen podemos observar que la mayor cantidad de reabsorción de muchas sustancias ocurre a nivel del túbulo proximal. El túbulo proximal representa la porción de la nefrona donde se lleva a cabo la reabsorción de la mayor parte y la mayor proporción de los solutos. Pero también existe reabsorción en otros sitios, como en la rama ascendente gruesa de la de Henle, en el túbulo distal y en el túbulo colector. La secreción básicamente ocurre en dos sitios diferentes, en el túbulo proximal o en el asa de Henle. El sodio es el primer soluto que vamos a revisar. Como hemos mencionado, la mayor proporción de la reabsorción de sodio ocurre en el túbulo proximal, sea en el contorneado o en el recto. Y este porcentaje se acerca al 70%, 67%. Otro sitio de reabsorción importante es la rama ascendente gruesa del asa de Henle, con un 25%, a nivel del túbulo distal, con un 5%, y a nivel del túbulo colector, principalmente en su rama medular interna, con un 3%. De tal forma que de toda la carga filtrada, únicamente se va a excretar aproximadamente el 0.4% del sodio filtrado. Es decir, se va a excretar
menos del 1% del sodio filtrado. Los mecanismos moleculares para dicha reabsorción dependen de la porción de la nefrona. A nivel del túbulo contorneado proximal, la reabsorción de sodio principalmente ocurre por cotransporte con glucosa, con aminoácidos, con aniones orgánicos, por un antiportador con hidrogenión y, en cierta proporción, por vía paracelular. A nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, es importante nuevamente el antiportador sodio-hidrogenión y toma especial relevancia esta molécula. Ese canal es un transportador sodio-potasio 2-cloro. A nivel del túbulo contorneado distal, la reabsorción de sodio ocurre por un sin-portador sodio-cloruro, de tal forma que se reabsorbe sodio y cloruro en esa porción. Y finalmente, a nivel del túbulo colector, en la porción inicial, en la parte cortical, la reabsorción de sodio está principalmente determinada por un canal de esta índole, que se denomina ENaC, canal epitelial de sodio. Este canal de ENaC, el canal epitelial de sodio, que se expresa principalmente en el túbulo colector cortical, su expresión está regulada por la presencia de aldosterona. Cuando hay presencia de aldosterona, hay una sobreexpresión de este canal y se reabsorben mayores cantidades de sodio. Por otra parte, el péptido natriurético auricular es una hormona que va a limitar la reabsorción de sodio. Si se dan cuenta en esta figura, todos los sitios posibles de reabsorción de sodio se ven afectados por la presencia del péptido natriurético auricular. De tal forma que la presencia de este péptido reduce la reabsorción de sodio. O dicho de otra forma, contribuye a aumentar la excreción de sodio. Otra molécula importante es la urea. La urea se va a filtrar y va a ser reabsorbida en un 50% a nivel del túbulo proximal. Sin embargo, a nivel del asa de Henle, la urea es secretada en un 60%, es decir, se secreta una porción más grande que lo que se reabsorbió en el túbulo proximal, de tal forma que después del asa de Henle, el líquido tubular tiene una mayor cantidad de urea que la proveniente solo por la filtración. ¿Sí? Aquí viene un 110%. Esta urea en el líquido tubular va a ser reabsorbida de una manera importante a nivel del túbulo colector, principalmente en su porción medular, pero el nivel de reabsorción va a depender de la hormona antidiurética. Esta reabsorción es variable, pero asumiendo que se lleva a su máxima expresión, la reabsorción mayoritariamente posible es del 70%. En este caso, en este escenario, la urea constituiría una excepción a las moléculas que se reabsorben principalmente en el túbulo proximal. La urea se reabsorbería principalmente en el túbulo colector cortical medular interno. Los mecanismos moleculares para la reabsorción o secreción de urea tienen en cuenta transportadores de la familia UTA. En este caso, para la secreción,
UTA2. Mientras que para la reabsorción, quiero que tengan atención principal a lo que ocurre en el túbulo colector medular interno, dado que es donde se expresan los transportadores UTA1 y UTA3, que son los que van a permitir que se presente o no la máxima reabsorción de urea. Otro sólido importante es la glucosa. Recordemos que la glucosa en condiciones fisiológicas se reabsorbe en un porcentaje equivalente al 100% a nivel del túbulo proximal, sea en la porción contorneada o en la porción recta. El mecanismo de reabsorción es a través de transportadores SGLT. A nivel del túbulo contorneado, SGLT2, y a nivel del túbulo recto, SGLT1. Por otra parte, el transporte hacia el intersticio, hacia la cara que da al capilar, se lleva a cabo por GLUT2 en el caso de las células que presentan SGLT2 y por GLUT1 cuando se presenta SGLT1. Ambas tipos de células utilizan un cotransporte con sodio. En condiciones fisiológicas, esta reabsorción es eficiente al 100%, de tal forma que se elimina 0% de carga filtrada de glucosa. El término aclaramiento o depuración corresponde a un volumen de plasma al que le estás quitando una sustancia, porque el riñón fue capaz de eliminarla y excretarla en orina. Entonces, el término aclaramiento nos habla de volúmenes, estrictamente de flujos, porque son volúmenes por minuto. Este aclaramiento nos permite saber cuánto plasma estamos limpiando de alguna sustancia particular. Si hemos dicho que la glucosa se reabsorbe al 100% en condiciones fisiológicas, a la cantidad de plasma que le hemos quitado la glucosa es cero, porque sí es cierto, primero se filtra, pero después se reabsorbe. De forma neta, no hay cantidad de plasma a la cual le haya quitado la glucosa. De esta forma, el aclaramiento de glucosa en condiciones fisiológicas es cero. Sin embargo, cuando la glucemia se eleva por arriba de 180 de 200 miligramos por decilitro, el aclaramiento de glucosa deja de ser cero y comienza a aumentar. Esto obedece a que el transporte máximo de glucosa por los transportadores comienza a llegar a la saturación. En un rango entre 180 y 400 o 200 y 400 miligramos por decilitro, algunos transportadores comienzan a saturarse, mientras que otros no. Esta parte es un segmento no lineal del ATM. Esto permite que comience una pequeña parte de excreción de glucosa, y esta glucosa excretada va a contribuir a que el aclaramiento de glucosa comience a aumentar. Arriba de 400 miligramos por decilitro, todos los transportadores han sido saturados, y entre más aumente la glucemia, la excreción va a aumentar de forma proporcional, y esto nos permite observar este segmento lineal de la excreción. Cuando la excreción está aumentando, la depuración aumenta. Aprovechando que hablamos de aclaramiento, tenemos otra sustancia
cuyo aclaramiento en condiciones fisiológicas también es cero, y en este caso es de la albúmina. Sin embargo, la razón es diferente. El aclaramiento de la albúmina es cero porque prácticamente no hay filtración de albúmina. Entonces, a pesar de que los dos aclaramientos sean iguales, en condiciones fisiológicas sean cero, las razones son diferentes. La albúmina presenta un aclaramiento cero porque no se filtra, mientras que la glucosa presenta un aclaramiento cero porque se filtra y se reabsorbe al 100%. Los aminoácidos también se reabsorben principalmente en el túbulo contorneado proximal y básicamente la reabsorción es del 99% y una parte restante se reabsorbe en los segmentos finales del túbulo recto proximal o el principio de la sala género. El mecanismo molecular para la reabsorción de los aminoácidos es principalmente a través de cotransporte utilizando sodio. Algunos utilizarán hidrogeniones y algunos utilizarán dos moléculas, sodio y cloruro, pero principalmente y mayoritariamente es cotransporte con sodio. Cuando están presentes péptidos un poco más grandes, el primer paso para su reacción es su degradación, y su degradación se va a llevar a cabo por aminopeptidasas que se encontrarán ancladas al borde del cepillo de las células del túbulo proximal. Se llevará a cabo la degradación de los polipéptidos, se generarán aminoácidos y esos aminoácidos se reabsorberán con los mecanismos que ya mencionamos. Si están presentes proteínas de por ejemplo, la insulina o alguna cantidad de albúmina, estas proteínas pueden ser reabsorbidas también prácticamente al 100% en el túbulo proximal mediante endocitosis. Las proteínas endocitadas se van a degradar a aminoácidos en endosomas fusionados con lisosomas, en endolisosomas, y los aminoácidos libres se reabsorberán, como en los casos anteriores, hacia circulación. Otras sustancias relevantes son los aniones inorgánicos, principalmente los carboxilatos. Los carboxilatos son todas las bases conjugadas de los ácidos orgánicos. Por ejemplo, ustedes han escuchado del ácido láctico. El ácido láctico es el ácido. Su base conjugada es el lactato, que a pH fisiológico está como un anión. Estas bases conjugadas son a los que denominamos carboxilato. Puede ser fumarato, succinato, lactato, etc. Todos los carboxilatos o todas las bases conjugadas de ácidos orgánicos se van a reabsorber prácticamente al 100% en el túbulo contorneado proximal. De los que mencioné, de todas las bases conjugadas mencionadas, se darán cuenta que muchas moléculas provienen del ciclo de Krebs o de intermediarios metabólicos. Dicho de otra forma, son moléculas con un potencial energético y es importante no perderlas en orina. Por eso se reabsorben prácticamente al 100% en el túbulo contorneado proximal. Existe un carboxilato no endógeno, no es parte del metabolismo celular, que se denomina para-aminohipurato y deriva del ácido para-aminohipúrico.
Este para-aminohipurato, a diferencia de los carboxilatos endógenos, presenta una característica muy particular y es su elevada proporción de secreción. Esta elevada proporción de secreción va a permitir que prácticamente todo el plasma que pasa por la nefrona es plasma que se limpia, es plasma al que le retiramos esta sustancia. De tal forma que básicamente se elimina al 100% del plasma. Este fenómeno permite que si calculamos la depuración de para-aminohipurato, estaremos calculando la cantidad de plasma a la que le quitamos el para-aminohipurato. Como está retirando el para-aminohipurato prácticamente de todo el plasma que llegó al riñón, estamos calculando con este método el flujo plasmático renal. Entonces, calcular la depuración de para-aminohipurato nos permite tener un valor muy fiel del flujo plasmático renal. Otro caso particular de carboxilato, en este caso endógeno, es el urato, que deriva del ácido úrico. Esta molécula se secreta a nivel del túbulo proximal y también se reabsorbe en estas mismas porciones, de tal forma que habrá mecanismos de reabsorción, que es a través de transportadores de mono y de dicarboxilatos, y se secretará por medio de transportadores específicos del urato, como esta molécula y esta molécula. Otras moléculas relevantes son los cationes orgánicos. Los cationes orgánicos provienen de moléculas como por ejemplo algunos neurotransmisores, dopamina, adrenalina, noradrenalina e histamina. Y son metabolitos de algunas sustancias como la creatinina. Estas sustancias son filtradas y son secretadas en una proporción más o menos variable. Y la reabsorción es prácticamente nula. Esto contribuye a poder eliminarlas eficientemente y muchos fármacos o metabolitos de fármacos son eliminados de esta manera. Por ejemplo, la morfina, la quinina y amilorina. Hemos mencionado que la creatinina es un catión orgánico, pero la creatinina tiene una particularidad, que a diferencia de los otros cationes orgánicos, la creatinina se filtra, pero su secreción y su reabsorción prácticamente son cero. Si calculamos la depuración de creatinina, estaremos observando cuánto plasma ha perdido creatinina solo por uno de los procesos, solo por la filtración. Por lo tanto, el volumen o el flujo de plasma que obtengamos del cálculo de la depuración de creatinina será equivalente a la tasa de filtración glomerular. De ahí la importancia en los análisis de determinar la concentración de creatinina plasmática y en orina. Esto nos permitirá evaluar la tasa de filtración glomerular. Los fosfatos se van a reabsorber también principalmente en el túbulo contornado proximal
y su mecanismo a nivel cinético es muy parecido al de glucosa. Hay una porción de concentraciones en las cuales la excreción es cero, es decir, todo lo que se filtra se reabsorbe. Y por encima de esa concentración umbral comienza a aparecer la excreción. Este mecanismo o este tipo de mecanismos se llaman por rebosamiento. Si se rebasa una concentración umbral, se empieza a excretar. Mientras estemos dentro del límite, todo lo que se filtra se reabsorbe. La reabsorción de estos fosfatos básicamente es por cotransporte con sodio, y esto ocurre, como hemos dicho, principalmente a nivel del túbulo contorneado proximal. El calcio es otra molécula también importante y se reabsorbe de una forma muy similar en proporciones al sodio. Alrededor del 65% es en el túbulo proximal, luego hay una reabsorción en la rama ascendente gruesa, luego en túbulo distal y finalmente en conducto colector. Los mecanismos para reabsorción de calcio son diferentes a los de sodio. Básicamente a nivel del túbulo proximal, la reabsorción de sodio es por un mecanismo paracelular, por difusión y por arrastre por agua. A nivel de la rama ascendente gruesa es también difusión paracelular. Y finalmente a nivel del túbulo contorneado distal es por un canal que depende de la vitamina D. Este canal o estos canales son de la familia de los TRPVs. Los miembros son TRPV5 y TRPV6. La vitamina D es uno de los moduladores principales para aumentar la reabsorción de calcio. El magnesio es la otra excepción de los solutos o moléculas que no se reabsorben en su mayoría en el túbulo contorneado proximal. El magnesio presenta su mayor reabsorción a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Sin embargo, también se reabsorbe en el túbulo proximal y en el túbulo distal por diferentes mecanismos. A nivel del túbulo proximal lo hace de una forma similar al calcio, por arrastre con disolvente y por difusión por mecanismos paracelulares, y a nivel de la rama ascendente gruesa, donde ocupa la mayor proporción de reabsorción, lo hace también por mecanismos paracelulares. A nivel del túbulo contorneado distal, la reabsorción de magnesio es a nivel de un transportador específico, que es el TRPM6. Y esta molécula, este canal, también está controlado en parte por vitamina D y por hormona paratiroidea. Finalmente hablaremos del potasio. El potasio es un electrolito, un ion que está finamente balanceado. Básicamente la ingesta diaria de este catión equivale a la eliminación de esta sustancia por vía urinaria y por vía fecal. No hay un defecto ni un exceso en la acumulación de potasio. Todo lo que ingresa en la dieta se tiene que eliminar. Como recordarán, el líquido extracelular tiene concentraciones bajas de potasio, de tal forma que si aumenta la concentración de potasio plasmática súbitamente porque hemos ingerido alimentos ricos en potasio, esto puede provocar problemas en las células excitables. Entonces debemos eliminar ese potasio plasmático de una forma rápida. ¿Cómo ocurre esto? Pues el potasio se trasloca al interior de las células.
¿Qué células tienen la mayor capacidad para ingresar potasio? Las células musculares. Las células musculares van a reabsorber potasio por sobreexpresión de sodio-potasio ATPase, y esto lo harán como consecuencia de tres señales. Dado que el potasio sérico está aumentando de forma aguda por la dieta o por la ingesta de potasio alto, este cambio en la concentración plasmática de potasio va a afectar la excitabilidad de las células beta-pancreáticas, de las células cromafines de la glándula suprarrenal y de las células glomerulares corticales de la corteza suprarrenal. Estas células van a despolarizarse y liberar las hormonas que producen: insulina, adrenalina y aldosterona. Las células musculares serán capaces de sensar esas tres sustancias y como respuesta producirán sodio-potasio ATPase. Al mismo tiempo, la presencia de insulina permite que el músculo exprese GLUT4. La presencia de sodio-potasio ATPase va a permitir que el potasio extracelular ingrese rápidamente al líquido intracelular, y de esta forma la elevada concentración de potasio se reduce hasta valores normales de forma pronta. La acidosis altera la captación de potasio, dado que la concentración elevada de hidrogeniones plasmáticos va a propiciar que esos hidrogeniones se internalicen a la célula, y como consecuencia habrá una salida de potasio. Esto va a contribuir a un incremento en la concentración de potasio plasmática y de líquido extracelular, de tal forma que este mecanismo, esta acidosis, va a bloquear el efecto de la captación de potasio tras una ingesta de grandes cantidades de potasio. A nivel de la nefrona, una porción se va a comportar de forma diferencial cuando la dieta de potasio es normal o alta o cuando la dieta es baja. Cuando estamos frente a una ingesta de potasio baja, la reabsorción predominante es a nivel del túbulo proximal y básicamente se excretará el 2% de la carga filtrada. Cuando hay una dieta normal o elevada de potasio, la reabsorción principal se llevará a cabo a nivel del túbulo contorneado proximal. Sin embargo, la carga excretada va a aumentar significativamente, y esto dependerá del excedente de potasio ingerido. La parte de la nefrona que se comporta de forma diferencial es el túbulo distal. A nivel del túbulo distal se observará una mayor secreción de potasio. Esta secreción también puede originarse a nivel del túbulo cortical, el túbulo colector cortical. Los mecanismos moleculares de la reabsorción y secreción de potasio dependen del segmento. A nivel del túbulo proximal, la reabsorción básicamente es mecanismo paracelular por difusión, mientras que la secreción es por un canal denominado ROMK, aunque su expresión es mínima. A nivel de la rama ascendente gruesa, la reabsorción es por el transportador sodio-potasio 2-cloro, mientras que la secreción es por ROMK. A nivel del túbulo colector cortical en las células principales, la reabsorción
es nula. Se presenta secreción de potasio por un sin portador potasio cloruro y por el canal ROM K. Y finalmente, a nivel del túbulo colector cortical, pero en la célula intercalada alfa, se reabsorbe potasio, pero por un mecanismo de antiportador, perdón, de un mecanismo de una bomba potasio-hidrogenial. Por último, vamos a hablar del mecanismo multiplicador de contracorriente y su función para la concentración de orina. El mecanismo multiplicador de contracorriente me permite explicar en una serie de ciclos o de pasos cómo se establece el gradiente de concentración intersticial que repercute en las diferentes concentraciones que presenta el líquido tubular. Recordemos que la rama descendente de la SADGL es prácticamente permeable al agua, por lo que el agua se reabsorbe y el líquido tubular se concentra, algo que se observa en esta porción. Mientras que la rama ascendente es impermeable al agua y permeable a los solutos, de tal forma que muchos solutos son reabsorbidos. En esta forma, el líquido tubular en la rama ascendente se diluye. La consecuencia de esto es estar reabsorbiendo solutos hacia el intersticio. Y dado que el líquido tubular intentará equilibrar las concentraciones intersticiales en una serie de ciclos donde comenzamos siempre con una concentración o una osmolaridad de 300 miliosmoles por decilitro, si estamos reabsorbiendo agua, habrá un gradiente de concentraciones que aumenta hacia las partes más profundas de la SADGL. Y esto intentará estar en equilibrio con la concentración intersticial con la que se van a intentar igualar. En la rama ascendente se reabsorberán solutos y la osmolaridad del líquido tubular disminuye. Y en cada disminución se están acumulando solutos en el intersticio. Esto va a permitir que en una serie de pasos consecutivos se alcancen concentraciones prácticamente estáticas. Esas concentraciones son básicamente las siguientes. A nivel inicial de la SADGL siempre tendremos un 300. ¿Por qué un 300? Recordemos que mencionamos que prácticamente todas las sustancias se reabsorben en el túbulo proximal. Si estamos filtrando plasma, el filtrado debería tener la osmolaridad plasmática de 300 miliosmoles. ¿Por qué esta osmolaridad no cambia y se mantiene a lo largo del túbulo proximal si le estamos quitando solutos? La razón es que al mismo tiempo que reabsorbe solutos, se reabsorbe agua, de tal forma que la reabsorción de solutos del túbulo proximal fue una reabsorción isoosmótica. Se reabsorbe soluto y agua de tal forma que la osmolaridad del líquido tubular a lo largo del túbulo proximal se mantiene en 300, de tal forma que cuando inicia el asa de Henle, la osmolaridad de ese filtrado sigue siendo 300.
La rama descendente es permeable al agua y el líquido se concentra. Esto intenta equilibrar con la concentración intersticial y la rama ascendente es permeable al soluto, donde los solutos salen, que contribuyen a esta concentración intersticial decreciente, y el líquido tubular se diluye. Si nos fijamos ahora en la parte del conducto colector, el intersticio tendrá estas concentraciones. Y esto estará rodeando el intersticio de toda la nefrona. Por lo tanto, esas concentraciones son las mismas que estas, las que el intersticio que está rodeando al túbulo colector. Cuando el líquido ingresa al túbulo colector, lo hace diluido, como ya lo explicamos, porque se le reabsorbieron solutos. Este líquido, cuando ingresa al túbulo colector, empieza a intentar igualar la osmolaridad del líquido intersticial y podrá hacerlo entre más permeable al agua sea. En esta figura, en esta gráfica, se presenta la contribución en concentración de cloruro, sodio y urea en las diferentes porciones del intersticio, a nivel de la corteza, a nivel de la médula externa y a nivel de la médula interna. A nivel cortical, la concentración intersticial es baja. A nivel de la médula interna, desde 150 hasta un máximo de 300. Y finalmente, a nivel de la médula interna, son aproximadamente 300 para cloruro y sodio y unos 600 para urea. Si lo transportamos a nivel de osmolitos, la máxima concentración a nivel de la médula externa serían 300 miliosmoles por parte del sodio y 300 miliosmoles por parte del cloruro. Serían básicamente 600 miliosmoles. Mientras que a nivel muy profundo de la médula interna serían los mismos 600 miliosmoles litro por el cloruro de sodio y estamos agregando 600 más de urea. Por lo tanto, la concentración o la osmolaridad intersticial de la médula interna serían de hasta 1200 miliosmoles litro. Este gradiente de concentración intersticial que se generó por los mecanismos de transporte en el asa de Henle van a ser conservados por la morfología de los túbulos de los vasos rectos. Si el vaso recto entrara a nivel cortical y saliera a nivel medular, tendríamos una pérdida de los solutos que se acumularon en el intersticio, dado que el plasma intentaría igualarse con el intersticio. Nuevamente en esta figura se muestran las concentraciones promedio de los segmentos cortical, medular externo y medular interno. Observamos que el intersticio a nivel cortical básicamente está concentrado por cloruro de sodio. A nivel de la médula externa, cerca de la parte cortical, es exclusivamente por cloruro de sodio, y cerca de la parte medular interna, cloruro de sodio muy concentrado, 600 miliosmoles, y muy poco de urea. A nivel de la médula interna, las concentraciones de urea se comienzan a ser significativas, 300 miliosmoles. La concentración máxima de cloruro de sodio se alcanzó en la médula externa y no va a cambiar de los 600. Esto en conjunto contribuye a 900 miliosmoles litro. Y en la parte más profunda de la médula interna, la urea alcanza una concentración de 600 miliosmoles, los mismos que el cloruro de sodio, y la osmolaridad del intersticio en la médula interna es de 1200 miliosmoles litro. La permeabilidad al agua del conducto colector
depende diferencialmente de la expresión de aquaporina 2. Y esa aquaporina 2 va a ser sobreexpresada por la activación de el receptor de hormona antidiurética, es decir, la presencia de hormona antidiurética o arginina vasopresina va a aumentar la expresión de aquaporina A2 a nivel del conducto colector. Como consecuencia de eso, si hay presencia de hormona antidiurética, puede ser por ejemplo en el caso de una restricción de agua, el conducto colector sobreexpresará aquaporina 2 y se vuelve muy permeable al agua. De esta forma, mientras el líquido tubular transita a lo largo de todo el conducto colector, intentará igualar la concentración del líquido intersticial, es decir, va a intentar concentrarse hasta los 1200 miliosmoles. ¿Cómo lo hace? Perdiendo agua. Y esta pérdida de agua solo es eficiente en presencia de hormona antidiurética. En presencia de hormona antidiurética se puede generar la orina de mayor concentración. Y la mayor concentración posible sería en este caso de 1200 miliosmoles litro, dado que esta es la concentración del intersticio a nivel de la médula interna. Por otro lado, cuando no hay hormona antidiurética, dado que la ingesta de agua es normal o es elevada, se pierde la permeabilidad del conducto colector al agua, por lo que el líquido tubular, cuando transita a lo largo del túbulo colector, el efecto neto que vamos a observar va a ser la reabsorción de solutos. Eso va a propiciar que el líquido tubular progresivamente se vaya diluyendo y la orina que se va a eliminar será diluida, tanto como 60 miliosmoles litro.